Bueno, como les decía, el webinar de hoy será sobre el GBSIG aplicado al geomarketing. Durante el webinar se explicará la importancia de los SIG en el campo de las estrategias comerciales y también se mostrarán algunos ejercicios realizados con el GBSIG Desktop aplicado a esta temática. El ponente, como les decía al comienzo, será Manuel Madrid, responsable de producto y testeo del proyecto GBSIG. Yo voy a cambiar ahora al ordenador de Manuel y volveré después en la sesión de preguntas y respuestas. Manuel. Sí. ¿Se ve ya la pantalla? Sí, ya se ve. Muy bien. Buenos días a todos. Como ha dicho Eduardo, mi nombre es Manuel Madrid, soy el responsable de producto y testeo de la asociación GeoBSIG, del proyecto GeoBSIG. Y en primer lugar, por supuesto, me gustaría agradecer a Eduardo y a Mundo Geo que nos den una nueva oportunidad para presentar el proyecto, en este caso un webinar de GeoBSIG aplicado a geomarketing, y que nos cedan esta maravillosa plataforma de webinars. Bueno, pues voy a hablar ya del contenido del webinar. En primer lugar, haré una breve introducción al geomarketing. En segundo lugar, analizaremos o explicaremos un poco las técnicas de análisis geoespacial que hay disponibles en GeoBSIG y que son de utilidad en el geomarketing. Y por último, realizaremos un caso práctico donde aplicaremos algunas de estas técnicas. Necesitaba ocultar el panel de control. Bien, pues en primer lugar, bueno, no vamos a pretender dar una definición exhaustiva y detallada de lo que es el geomarketing, pero creo que todos entendemos que geomarketing es una palabra, un término que viene de otros dos, geografía y marketing, es decir, es la utilización de técnicas de análisis geoespacial en estudios de mercado, que es realmente lo que se dedica el marketing. También podemos decir que es la introducción de la componente espacial en el marketing. Realmente todos los estudios de marketing o estudios de mercado, o la inmensa mayoría, tienen que tener en cuenta la componente espacial, porque realmente el objetivo de los estudios de mercado es maximizar la exposición de un determinado producto o un determinado servicio a los clientes potenciales. Y en esta exposición juega un papel clave la relación espacial entre el producto o el servicio y el cliente potencial, ¿no? Entonces, podemos decir que el geomarketing se puede aplicar a cualquier producto o servicio, es decir, no solo se aplica en el ámbito de los negocios, también es de gran utilidad, por ejemplo, en el campo de la administración, puesto que hay muchos servicios públicos que son susceptibles de estar optimizados en el sentido de que dar cobertura a la mayoría de los usuarios, ¿no? O de los ciudadanos. Algunos de los problemas que resuelve el geomarketing son, por ejemplo, cuál es la ubicación idónea para abrir un determinado negocio, y por idóneo, en idóneo entran, veo por aquí algunos carteles. Si me puede confirmar, Eduardo, que se sigue viendo la pantalla. Sí, se sigue viendo la Vale, de pantalla. acuerdo, continúo. Gracias. Como decía, el adjetivo idóneo entran en juego muchos factores que ahora veremos, pueden ser innumerables, pero sobre todo nos estamos refiriendo a la cercanía en este caso, la cercanía de los
clientes potenciales al servicio o producto o punto de venta en cuestión, ¿no? Otro de los problemas que resuelve el geomarketing, ¿qué tipo de negocio funcionaría mejor en una determinada zona? Por ejemplo, en base a la edad de los habitantes de esa zona, al perfil de consumidor, de los hábitos de consumo. En tercer lugar, ¿cómo puedo mejorar la cobertura de mi red de puntos de venta? Suponiendo que tenemos una compañía que tiene varios puntos de venta en una ciudad o en un país, pues evaluar la cobertura que tenemos según un criterio espacial, es decir, cómo de cerca o de lejos está la gente, mis posibles clientes potenciales están de mis puntos de venta. Es posible que detectemos algunos puntos que están desabastecidos y mediante algunas de estas herramientas de geomarketing podemos analizar esos puntos de desabastecimiento y modelizar, por ejemplo, qué pasaría si añadimos puntos de venta allí donde hace falta, etcétera, ¿no? Como decía, los factores a tener en cuenta en los estudios de geomarketing son innumerables. Por ejemplo, los perfiles de consumo, es decir, los hábitos de consumo de los habitantes de una determinada zona. Datos de población, ¿no? Ya sea en número de habitantes o en datos de densidad de población. ¿Dónde está la competencia? Porque en la mayoría de los casos la competencia juega un papel negativo en el sentido de que un negocio debería intentar alejarse de los puntos donde haya competencia. Ya veremos, esto es en general, no siempre es así. La ubicación de puntos de gran frecuencia de paso de peatones o vehículos, como pueden ser pasos de peatones, paradas de autobús, entradas a centros comerciales o a grandes almacenes, son puntos de mucha afluencia de personas y, por lo tanto, si mi producto está cerca de estas zonas, la exposición al público objetivo o clientes potenciales será mayor. Ubicación de viviendas y oficinas, allá donde vive la gente o donde va a trabajar, donde se dan especial densidad de viviendas o especial densidad de oficinas, también serán puntos a los que me interesará acercarme, o acercar mi negocio o mi punto de venta. El precio del suelo también puede jugar un factor. No es lo mismo poner un negocio en una zona donde el alquiler sea muy alto, muy caro, o donde sea muy bajo. Y bueno, en general los factores son los mismos que en cualquier estudio de marketing, pero siempre aplicando también la componente espacial. En cuanto a técnicas geoespaciales que están presentes en GeoBSIG y que podemos aplicar a estudios de geomarketing, tenemos en primer lugar el cálculo de áreas de servicio, que es una funcionalidad que viene con la extensión de redes. Y bueno, un área de servicio es la zona dentro de la cual la distancia entre el punto de venta y cualquier otro punto es igual o menor a una determinada cifra. Estamos marcando el área que por mera cuestión de cercanía en la que se encuentran mis clientes potenciales. Siempre, bueno, podemos estar hablando de distancia o podemos estar hablando de tiempo, porque en muchos estudios realmente lo que importa es el tiempo de desplazamiento. Si vamos en coche, en 10 minutos, por ejemplo, podemos recorrer mucha más distancia, ¿no? De hecho, esta distancia es un dato de partida que tenemos que determinar en nuestro estudio y se define en función del tipo de desplazamiento. Como comentaba, no es lo mismo si nos desplazamos en coche o nos desplazamos andando. En el caso de un hipermercado, la mayoría de los clientes se desplazan en coche, mientras que en el caso de una frutería, pues normalmente compramos cerca de casa o cerca del lugar de trabajo, ¿no? Y vamos normalmente a pie. Las distancias se miden siempre, en el caso del área de servicio, se miden siempre a través de las vías de comunicación, que es por donde nos desplazamos las personas.
Y bueno, en el caso de desplazamientos en coche, debería tener en cuenta el sentido de las calles, porque bueno, pues si estamos en un barrio donde hay calles de sentido único, podemos tener que dar mucha vuelta para ir a un punto, y mientras que si fuéramos a pie podríamos ir directamente, porque a pie todas las calles en principio son de sentido doble. Este es un esquema, un resultado de un cálculo de áreas de servicio de unos determinados puntos de venta en la ciudad de Valencia. Creo recordar que con una distancia de 2 kilómetros, como veis, no son polígonos regulares, no son polígonos, no son círculos, porque, como he comentado, las distancias, esos 2 kilómetros, se miden a través de la red de comunicación, en este caso, las calles. Sería un poco el concepto de área de influencia o buffer, que en ese caso siempre la distancia es euclídea, es distancia en línea recta, y siempre si calculamos un área de influencia alrededor de un punto nos va a dar siempre un círculo. En este caso no son círculos, por lo que comentaba, las distancias se miden a través de las vías de comunicación. Otra de las técnicas geoespaciales que nos pueden ser de utilidad en los estudios de geomarketing son los polígonos de Thyssen o Voronoi. Estos polígonos, dada una red de comercios, como la que teníamos en la captura de pantalla anterior, identifican los límites de las áreas de influencia de cada uno de los comercios, entendiéndose por área de influencia las áreas de cercanía, ¿no?, a los puntos de venta. Los polígonos de Thyssen nos permiten identificar de forma gráfica cuál es el comercio más cercano a una determinada ubicación. Es decir, para todo el espacio, todos los puntos de mi ciudad, puedo saber gráficamente y muy rápidamente de qué punto de venta estoy más cerca. Es importante tener en cuenta que en el caso de los polígonos de Thyssen o Voronoi, la cercanía se mide en línea recta, es decir, en distancia euclídea, por lo que no es un método, porque podríamos decir, de alta precisión, porque, por lo que he comentado antes, los desplazamientos se dan a través de las vías de comunicación o de las calles. No obstante, es un método muy útil para identificar zonas especialmente alejadas de cualquiera de los comercios de la red, es decir, zonas desabastecidas, las cuales se corresponden con los vértices más puntiagudos de los polígonos. Si vemos esta captura de pantalla, donde se han calculado polígonos de Thyssen precisamente para los puntos de venta de la captura anterior, donde teníamos las áreas de influencia, podemos ver cómo hay este polígono central que, bueno, se ve como no es regular, presenta un vértice muy puntiagudo en la esquina superior derecha, y este de aquí, este otro también central, también presenta dos vértices especialmente puntiagudos. Estos vértices son los que vamos a buscar cuando calculemos polígonos de Thyssen, porque determinan zonas de especial desabastecimiento, zonas especialmente alejadas de cualquiera de los puntos de venta de alrededor. Si os fijáis, estas rectas, que son las que dibujan los contornos de los polígonos, son perpendiculares a las líneas hipotéticas o líneas imaginarias que unen los puntos de venta, porque marcan exactamente el punto medio, ¿no? Los puntos en los que la distancia a los dos puntos de venta anexos igual, o sea, son puntos equidistantes. Y dentro de estos puntos equidistantes, los puntos más desfavorables son los vértices. Por lo tanto, para buscar zonas, como comentaba, de desabastecimiento, buscaremos vértices, y dentro de los vértices los que sean especialmente puntiagudos.
Por último, otra de las técnicas geoespaciales que son de utilidad en los estudios de geomarketing son los geoprocesos de solapeo o proximidad, y de proximidad, mejor dicho, los cuales nos permiten ir acotando las zonas que cumplen con todos los criterios que queremos tener en cuenta. Luego veremos algunos de estos geoprocesos en el caso práctico. En concreto, nos son de utilidad el geoproceso de intersección, que es el esquema que tenemos aquí, es decir, extraer las zonas que son comunes a las dos capas de entrada. Cada capa tendría un criterio. El geoproceso de diferencia, que nos permite acotar zonas que cumplen con los criterios de una capa, pero a su vez no cumplen con los criterios de la otra. Luego veremos un ejemplo exactamente de este geoproceso. Y por último también el enlace espacial, que nos permite extraer datos alfanuméricos por proximidad y dotar a una capa de esos datos alfanuméricos en función de otra. Viendo ya lo que es el caso práctico, lo que vamos a hacer es un estudio de ubicación óptima para abrir una frutería en una ciudad, en este caso en la ciudad de Valencia. Y los factores a tener en cuenta son el precio del suelo. Vamos a reducir el estudio a los barrios de la ciudad con un precio de alquiler inferior a 9 euros por metro cuadrado. También vamos a tener en cuenta la ubicación de los mercados y los supermercados. En este caso, lo vamos a tratar como factor de atracción, porque los mercados y los supermercados atraen diariamente a muchos consumidores y, por lo tanto, provocan un gran flujo de personas en los accesos. Como he comentado antes, este flujo de personas nos conviene, puesto que estaremos maximizando la exposición de nuestro producto a los posibles clientes potenciales. Vamos a tener en cuenta la ubicación de la competencia, en este caso para no acercarnos demasiado a las fruterías que ya pueden existir en la zona. Y comentar que este factor, en este caso, lo vamos a tratar como negativo, o sea, la competencia se considera negativo, pero no tiene por qué ser un factor negativo. Todos conoceréis en vuestras ciudades, zonas, o en ciudades que tengáis cerca, zonas donde se multiplican los comercios de un determinado tipo. Y es que si los desplazamientos a ese tipo de comercios se hacen en coche, o por lo menos no es gente del barrio, es un factor de atracción situar todos los comercios de un mismo tipo en esa zona, porque de esa forma conseguimos atraer a todos los posibles clientes de toda la ciudad a esa zona. No es el caso de una frutería, que es considerado un comercio de barrio y al que normalmente nos desplazamos a pie a pocos metros. Por lo tanto, en este caso lo vamos a contar, lo vamos a tener en cuenta como un factor negativo. Nos tendremos que alejar de las demás fruterías. Y por último vamos a tener en cuenta el factor de población. Lógicamente nos interesará ubicar la frutería en un lugar altamente poblado. Los pasos que vamos a seguir son estos. Pues vamos a ir ya con el primer paso, que es selección de los barrios por precio del alquiler. Para ello, pues voy a abrir GeoSig. Ya tenía cargadas las capas que vamos a utilizar, que son estas que están en la tabla de contenidos. Tenemos un fondo de las manzanas de la ciudad de Valencia, que además tiene datos de población, como podemos comprobar si abrimos la tabla de atributos. Aquí tenemos unos determinados datos asociados a cada manzana, entre ellos datos de población que usaremos al final del ejercicio. Tenemos también los ejes de calles, muy importante. Como he comentado antes, el geoproceso del área de servicio, para calcular el área de servicio necesitamos una red, porque las distancias se calculan
sobre nuestra red de comunicaciones. También tenemos la ubicación de las fruterías, la ubicación de los mercados y la ubicación de los supermercados. Y por último tenemos la distribución de los barrios de la ciudad, que tenemos dentro de la tabla de atributos información, entre otras cosas, sobre el precio del alquiler por metro cuadrado. Como decía, el primer paso va a ser seleccionar los barrios cuyo precio de alquiler por metro cuadrado es igual o inferior a 9 euros. Para ello pondremos activa la capa de barrios y haremos un filtro precio metro cuadrado menor o igual que 9. Estos serían los barrios en los que vamos a centrar nuestro estudio, descartando todos los demás. Desactivamos de momento la capa y ahora la utilizaremos para extraer las fruterías, los mercados y los supermercados que caen dentro de estos barrios y descartaremos el resto. Antes de hacer la extracción, vamos a unir los mercados y los supermercados, puesto que los vamos a contar ambos como un factor de atracción de usuarios. Es decir, vamos a querer que nuestra frutería esté cerca de supermercados y mercados. Para trabajar más cómodamente vamos a unir ambas capas. Para ello abrimos la caja de herramientas de geoprocesos de GeoSig y buscamos el geoproceso juntar. Juntamos la capa de mercados con la capa de supermercados. Y lo vamos a guardar en fichero temporal para ir más rápidos. Ya tenemos la nueva capa. Podemos poner invisible la capa de mercados y supermercados. A la capa resultado le vamos a cambiar el nombre. Merc, Supermerc. Y también vamos a cambiar su símbolo, un color morado. Ahí lo tenemos. Vale. Ya tenemos en la misma capa mercados y supermercados. Ahora vamos a extraer los que caen en los barrios que previamente habíamos seleccionado. Volvemos a poner activa la capa de barrios. Bueno, ponemos a poner visible y poniendo activa la capa sobre la que queremos realizar la extracción, vamos al menú Vista, Selección, hacemos una selección por capa. Vamos a seleccionar de las capas activas, es decir, la capa de mercados y supermercados, los elementos que estén contenidos en los elementos seleccionados de la capa barrios, en barrios tránsitos, que se llama, nuevo conjunto. Ya tenemos seleccionados los mercados y supermercados de los barrios seleccionados. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a exportar los elementos seleccionados para quedarnos solo con los que nos interesan. Por eso iremos al menú capa, exportar. Bueno, no quiere ir ahora. SHP nos avisa de que se van a guardar 31 elementos. Le decimos que sí. Merc, Supermerc, Cell de selección. Vale. Nuevamente vamos a la nueva capa a cambiar la simbología. Y ahí lo tenemos. Ahora ya solo los mercados y supermercados que están dentro de estos barrios. Vamos a hacer lo mismo con las fruterías. Seleccionar de las capas activas, es decir, la de fruterías, los elementos que estén contenidos en los elementos seleccionados de la capa de barrios. Nuevo conjunto.
Y una vez seleccionado, exportamos la capa. En este caso son 49 fruterías. Fruterías Cell. Desactivamos las fruterías originales. Y a la nueva capa volvemos a darle una simbología más apropiada. Ya tenemos extraídas las fruterías y los mercados y los supermercados de los barrios en los que vamos a centrar nuestro estudio. Ahora vamos a calcular, vamos a volver a la presentación. Hemos hecho ya el paso 1, la selección de los barrios por precio de alquiler, y el paso 2, extracción de las fruterías, mercados y supermercados de los barrios seleccionados. Vamos ahora con el paso número 3, que es el cálculo de las áreas de servicio, de las fruterías por un lado y de los mercados y supermercados por otro. Bien, pues vamos primero con los mercados y supermercados. Previamente a realizar un área de servicio o calcular un área de servicio, necesitamos generar topología de nuestra red. Para ello activamos la capa que contiene la red, que es ejes, calles, tránsitos, Valencia. Nos vamos al menú red y decimos entramos en generar topología de red. Vamos a aceptar los parámetros que vienen por defecto. No voy a entrar tampoco demasiado en comentarlos. La tolerancia FTSE sería en el caso de que queramos corregir algunos nodos colgados, algunos nodos que no acaben de intersectar con los cruces que deberían. En este caso, yo sé que la red está topológicamente correcta y vamos a aceptar tal y como viene. También podríamos aquí en este cuadro de diálogo configurar los sentidos de circulación, pero vamos a asumir que los desplazamientos en este caso se realizan andando y por lo tanto todas las calles deben considerarse de doble sentido. Entonces, aceptamos sin más. Decimos que sí queremos la red cargada en la vista y aceptamos también el parámetro este por defecto que tampoco lo vamos a utilizar. Ya tenemos generada nuestra topología de red, ahora lo que tenemos que hacer es generar el área de servicio. Vamos a ampliar la tolerancia a 20 metros. Esta tolerancia es la distancia máxima que puede haber entre un punto, en este caso una frutería, y el eje de calle. Entonces, vamos a asumir que estas fruterías están situadas a nivel de fachada. En el caso de algunas avenidas, nos podría suceder que estén demasiado alejadas del eje de la calle. Por lo tanto, para que no haya ningún problema, vamos a aumentar este valor a 20 y vamos a cargar las paradas. Las paradas, lo que en la extensión de redes se conoce como paradas, en realidad es lo que de aquí serían puntos de venta, en este caso las fruterías. Ojo, al seleccionar, aquí nos aparece un desplegable donde están todas las capas de puntos, tenemos que seleccionar la de fruterías Cell, que es la selección de los barrios. Y aceptamos. Tenemos todas estas fruterías y ahora tenemos que configurar el coste. Es decir, cómo de lejos queremos estar de una frutería. Vamos a considerar que no queremos estar o queremos situar nuestra frutería más lejos de 200 metros de cualquier otra frutería existente. Por lo tanto, el coste que vamos a configurar es de 200 metros. Vamos a configurarlo para todas las paradas. Podríamos configurar un coste distinto para distintas paradas, pero en este caso vamos a darles a todos el mismo coste o la misma distancia. Lamentablemente no hay más remedio que ir uno por uno. Como veis, cada vez que clico en una parada o en una frutería en este caso, aparece marcada en el plano.
De esta manera también podemos controlar en el caso de que queramos aplicar distintos valores. Y acabamos. Ya tenemos configurado el coste de todas nuestras paradas y no tenemos más que darle a calcular áreas de servicio. Bien, ahora, como podéis ver, se nos han generado dos capas, una de polígonos y otra de líneas, la de líneas es el extracto de la red de cada zona. Esta no nos va a servir para este estudio, así que la vamos a eliminar. Y aquí tenemos las áreas de servicio. Voy a quitar también la capa de barrios. Estas serían las áreas de servicio de 200 metros desde cada punto de venta, desde cada frutería existente. Vamos a hacer lo mismo para el caso de los mercados y supermercados. Bueno, antes voy a cambiarle el nombre. Como veis, por defecto se le da un nombre aleatorio. Vamos a cambiar el nombre y le vamos a dar área ser fruterías. Vamos a calcular el área de servicio de los supermercados y mercados. En primer lugar, siempre que queramos hacer algo con la extensión de redes, tenemos que tener activada la capa que contiene la red, en este caso ejes, calle, tránsitos, Valencia. Vamos a borrar las paradas que están ahora mismo activas, que son las de las fruterías. Y nos vamos otra vez a red, área de servicio. Como vemos, no tenemos ninguna parada. Vamos a aumentar la tolerancia de nuevo a 20 y vamos a cargar las paradas, en este caso mercados y supermercados SEL, que es los que corresponden a los barrios que hemos seleccionado. En este caso, como lo vamos a contar como un factor de atracción, la distancia la vamos a configurar menor, porque donde verdaderamente se da la alta concentración de personas o de flujo de personas es cerca de los accesos. Conforme nos alejamos del del mercado o del supermercado, la gente se dispersa por las calles que hay. Entonces, en vez de 200 metros, vamos a considerar que queremos situar nuestra frutería en un punto que esté más cerca o como máximo a 100 metros de la ubicación de los mercados o supermercados. Por lo tanto, vamos a poner como coste 100. Y lo vamos a hacer para todos los mercados y supermercados que vamos a tener en cuenta en nuestro estudio. Que en este caso son, como pone aquí debajo, 31. Ya los tenemos todos. Calculamos el área de servicio. Aquí las tenemos. En color verde vamos a eliminar, igual que hemos hecho antes, la capa de líneas que no nos sirve. Y nos quedamos con la capa de puntos, a la cual vamos a cambiar el nombre. Área serv merc. Vamos a poner. De paso, para que sea más intuitivo, vamos a cambiar los colores que están precisamente cambiados con respecto a los de los puntos originales. Para los mercados y para las fruterías vamos a utilizar un color verde. Damos un poco de transparencia. Bien, pues ahí ya tenemos calculadas las áreas de servicio de los mercados y supermercados, por un lado en color morado y por otro lado en color verde las áreas de servicio de las fruterías. Bien, el paso número 4 es la obtención de las zonas que están a la vez alejadas de otras fruterías y cerca de mercados y supermercados. Para eso vamos a utilizar el proceso de diferencia. O sea, en este caso, para este ejemplo, pues lo que nos interesaría serían las zonas que están en morado
pero que estén fuera, que no solapen con zonas verdes. Por ejemplo, en este caso de aquí, esta zona, este pico de aquí, sí que cumpliría con los dos criterios. Está cerca de un supermercado o mercado y lejos de esta frutería, de la influencia de esta frutería. Para ello vamos a ir al geoproceso diferencia, como he dicho antes. Aquí. Hola, creo que tenemos un problema con el sonido de Manuel. Vamos a esperar 1 o 2 minutos para que él pueda conectarse de nuevo y continuar su presentación. Mientras esto, yo voy a darles algunos recordatorios. Álvaro, que está nos ayudando con las preguntas, ya está contestando la mayoría de ellas en el chat, pero generalmente no es posible contestarles a todas las preguntas en el webinar. Entonces, las preguntas y respuestas que no se pudieran contestar, vamos a enviarlas al ponente para que pueda contactarles después del evento por email. Y los archivos, el PDF y el video estarán disponibles en la brevedad, creo que en 1 o 2 días. Y los certificados de participación serán enviados el próximo martes o miércoles, también por email. Como les decía al comienzo del webinar, del 7 al 9 de mayo se realizarán en San Pablo 2 eventos. Mundo Geo Connect Latinoamérica y también las jornadas de Latinoamérica y Caribe de GDSIG. Les invito a participar, conocer la programación de los 2 eventos. La inscripción a las jornadas de GDSIG ya se encuentran disponibles y también el plazo de envío de comunicaciones termina el próximo día 28 de febrero. Manuel. ¿Sí? Hubo algún problema con su conexión, pero ahora ya podemos escucharle. Creo que es necesario volver a unos 2-3 minutos atrás para continuar con su presentación. Creo que Manuel está con algún problema de conexión. No sé si Álvaro si le gustaría dar algunas palabras acerca del evento de las jornadas de BESIG. Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí, sí. Vale, Escuchamos. perfecto. Bueno, lo primero pedir disculpas por los problemas de conexión del compañero. No sabemos muy bien qué puede haber pasado, pero en todas las pruebas pues estaba funcionando bien y en otros seminarios y webinars que hemos hecho con Mundo Geo. Así que disculpas por no haber podido acabar el ejercicio. Lo que queríamos mostrar son las capacidades de GBSIG para geomarketing, con un caso concreto, pero hay muchos más. De hecho, en breve se va a iniciar un curso de la plataforma de GBSIG Training, en el cual se va a ver un poco todo esto. Dicho esto, pues respecto a lo que comentaba Eduardo, yo creo que es muy interesante que todo el que pueda asistir a las jornadas de Latinoamérica y Caribe lo haga, porque además este año pues se suman lo que son 2 de los principales eventos del continente, que son las jornadas de Mundo Geo Connect más las jornadas de GBSIG, lo cual pues bueno, todo lo que se puede aprender, conocer, compartir en esos días, creo que hace que valga la pena la asistencia. Por nuestra parte, las jornadas van a ser gratuitas, va a haber ponencias, talleres, demos, vamos a estar la gente de la asociación GBSIG,
para que nos podáis conocer y hablar de posibles colaboraciones, etcétera. Y por lo demás, en cuanto a GVSIG, pues por aprovechar que estáis aquí conectados unos cuantos cientos de personas, en breve vamos a sacar una nueva versión, GVSIG o GVSIG 2.1. Estamos ya en la fase final de estabilización y probablemente durante el mes de marzo, no sé si a mediados o a finales, pero va a haber ya una versión muy potente con muchas novedades y que trae algunas muy interesantes también aplicables al geomarketing, como es, por ejemplo, la existencia de documentos de gráficas. Por mi parte, poco más. No sé si alguna de las preguntas que se han hecho y que no he contestado por el chat me daría tiempo ahora a contestarlas o sabría contestarlas porque el ejercicio lo ha preparado mi compañero Manuel. Había algunas sobre los datos, del origen de los datos y esa la tendría que responder mi compañero. No sé exactamente el origen de los datos, pero bueno, es indiferente para lo que es la aplicación de las tareas de geomarketing. Al final lo que necesitamos son principalmente una red de ejes para hacer todo lo que son áreas de influencia en función de distancias y otro tipo de algoritmos que se aplican a geomarketing, y el resto de capas pues pueden ser capas puntuales que pueden ser cualquier tipo de negocio o de servicio público como un colegio o un hospital, que se suelen ubicar o bien manualmente o bien mediante geocodificación de números de portal y calle. Hay muchos datos libres hoy día en Internet para hacer este tipo de pruebas y probar GVSIG. ¿De acuerdo? Y no sé, Eduardo, si quieres que comente algo más, porque yo puedo seguir hablando, pero también entiendo que la gente que se ha conectado al webinar estaba principalmente interesada en el tema de geomarketing y ahí es más mi compañero el que puede aportar. Álvaro, Manuel todavía no se ha conectado, creo que vamos a esperar más 1 o 2 minutos. Entonces no sé si hay otras preguntas que puedas contestarles. Vale, pues voy a revisar así por encima un poquito. Por aquí veo una que dice, ¿se pueden hacer diagramas de barras o tartas en zonas de intersección? Existe, dentro de los distintos tipos de leyendas que tiene GVSIG, existe la posibilidad de hacer leyendas de tartas o diagramas, con lo cual la contestación sería que sí. Con la capa resultante luego podremos hacer una leyenda en función de lo que queramos. Otra que pone, ¿hay aplicaciones a colegios privados de geomarketing con GVSIG? Bueno, GVSIG es una herramienta genérica. Realmente lo podemos aplicar a lo que queramos. Igual que se aplica a dónde abrir una frutería, se puede aplicar a dónde ubicar un colegio en función de otros colegios que haya, ya sea si es un colegio privado con, digamos, intereses comerciales, como si es un colegio público con intereses de ofrecer un servicio en una zona de la ciudad que está desabastecida de este servicio. Me preguntan, ¿existe algún manual en español para crear un nuevo proyecto de visualización con GVSIG y 3Geo? Hay mucha documentación en español, tanto, sobre todo de GVSIG y 3Geo, más en portugués. En gvsig.org puedes buscar, y cualquier duda que tengas de este tipo, yo lo que os recomiendo a todos es que nos escribáis directamente en la lista de usuarios del proyecto de GVSIG, porque así os podemos poner los enlaces directos a lo que estáis buscando. Preguntan si existen imágenes raster similares a Google Maps o Bing para GVSIG, tipo OpenLayers, pero que es libre. Bueno, OpenLayers realmente no es una cartografía. OpenLayers es un cliente web que está sirviendo la cartografía que nosotros le digamos que sirva. Hay proyectos de cartografía libre como OpenStreetMap que ofrecen cartografía vectorial de callejeros de todo el mundo, que es muy interesante, que se pueden cargar de forma similar a un Google Maps, como un tileado.
Esto, por ejemplo, lo tenemos soportado ya en la versión nueva que va a salir de GVSIG 2.1. Pero luego también hay cantidades ingentes de información raster en prácticamente todos los países del mundo y que se están sirviendo mediante estándares, estándar Webmap Service o Web Coverage Service. En el caso de España, que es el que tengo más cercano, pues por ejemplo el Instituto Geográfico Nacional está ofreciendo estos servicios y la mayoría de las regiones del país. Pero igualmente en Brasil hay muchos datos, tanto para acceso mediante estándares como para descarga de los datos directamente de imágenes raster. ¿De acuerdo? A ver, que subo un poquito para arriba buscando alguna... Vale, nos preguntan si existe material sobre esta ponencia. Esta ponencia se pondrá, como ha comentado Eduardo, los PDF y supongo que la grabación del vídeo que hemos tenido hasta ahora se pondrá pública, como hace siempre Mundo Geo y como hacemos también en la asociación GeoBasic. Y también al que esté interesado, si buscáis en la web de las jornadas internacionales de GeoBasic, hubo un taller de geomarketing. En ese taller de geomarketing podéis ver el vídeo entero de los ejercicios que se hicieron y también tenéis disponibles los datos. Fue un taller creo que de 2 horas o algo más, con lo cual pues también nos puede ser muy interesante para introduciros en este tema y si hoy no podemos ver nada más, pues ahí completar la información que necesitéis. Alguien me pregunta que cómo activa la extensión de redes. La extensión de redes en GBSIC 1.12 se instala desde el administrador de complementos. Creo que es el menú, lo estoy diciendo de memoria de herramientas, administrador de complementos, y ahí tienes la extensión de red disponible. Mediante una conexión online la activas y se te instala de forma transparente. Algunas experiencias con entidades públicas. Bueno, hay una web que se llama, a ver si la puedo copiar aquí, un segundo, en el chat. Vale, os voy a poner en el chat una web que se llama Casos de Uso, que precisamente lo que muestra es casos de estudio, casos de éxito que nos ha enviado la comunidad y que publicamos, se puede buscar por categorías, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí tenéis muchísima información de todo tipo, tanto casos de geomarketing como de casos de administraciones públicas, de gestión municipal, gestión de infraestructuras, gestión de cuencas hidrográficas, etcétera. ¿Vale? Preguntan si en el nuevo GBSIC 2.1 vamos a tener extensión de redes. Sí, pero no de forma inmediata. GBSIC 2.1 hemos migrado prácticamente todo lo que teníamos en GBSIC 1.x y hemos añadido muchísima funcionalidad nueva derivada de distintos proyectos, y una vez la publiquemos vamos a ponernos a trabajar en lo que nos queda por migrar, que principalmente son 2 extensiones, la de redes y la de 3D. ¿Cuál es la versión de GBSIC que debo descargar? Pues depende de lo que vayas a hacer. Yo te recomendaría que te esperaras un par de semanas a la versión 2.1. Si vas a trabajar con redes, la 1.11 o 1.12. Y en otro caso, la 2.1. ¿Podéis poner el enlace a las jornadas internacionales de GBSIC? Sí, un segundito. Vamos a ver, está tardando un poquito el ordenador en cargarme la dirección. De todas maneras, dentro de gbsic.org hay enlaces a los distintos eventos que hemos realizado, por si alguno tiene curiosidad por ver qué ponencias se han ido presentando, etc. Vale, gracias. A ver, voy a poner aquí, a ver dónde estaba, poner el enlace. Aquí lo tenemos. Pues os lo pongo en el chat para que lo veáis todos. Bueno, en el chat no, las preguntas. Ahí lo tenéis todos, el enlace. Y si vais a la parte de descargas,
voy a ocultar las preguntas. Si vais a la parte de descargas, en ponencias, aquí aparecen los distintos vídeos de las ponencias y talleres, ¿de acuerdo? Y entre ellas está el taller de geomarketing, ¿de acuerdo? Vamos a ver si hay alguna pregunta más. ¿Se podría realizar algún webinar sobre GeoBasic aplicado al urbanismo? Sí, se podría, claro. Estamos haciendo webinars prácticamente todas las semanas, unos 4 al mes, 2 en español o en castellano y 2 en portugués. Con lo cual, pues bueno, estamos intentando abarcar la mayor parte de áreas y una de ellas podría ser la de la aplicación al análisis territorial. En la nueva versión de GeoBasic, a ver, que no me da tiempo a leer las preguntas, ¿se mejorará la simbología? En la nueva versión de GeoBasic se mejora muchísimo la simbología. Es una de las partes que más se ha mejorado, tanto en la posibilidad de crear nuevos símbolos o nuevas bibliotecas de símbolos, que es de forma muy rápida y muy automática. Simplemente, bueno, hay algún post sobre ello en el blog de GeoBasic, simplemente pues indicando qué símbolos queremos utilizar, que sean SVGs o JPGs o PNG, y una serie de características como tamaño por defecto y poco más. De forma automática te genera símbolos que puedes utilizar con tus capas. Pero luego además hay disponibles un montón de símbolos ya creados para distintas áreas, como puede ser la criminología, como puede ser un callejero, todos los símbolos de Google Maps están incluidos, etcétera. Con lo cual ahí sí que te animo a que pruebes porque vas a encontrar mejoras considerables. Respecto a la extensión de publicación, hemos comenzado ya a trabajar en su migración para la versión 2.1, con lo cual espero que en unos meses esté disponible. ¿Qué más? La extensión de 3D, sí, ya lo he comentado antes, que es una de las que queda pendientes junto a redes, también publicación, aunque en este caso ya hemos comenzado. Y en el caso de la de 3D, pues estamos a expensas de un posible proyecto que financie esta migración. Si no, pues tardaríamos un poquito más. Cuando acabemos una, nos pondríamos con otra. Desde luego, siempre que tenemos una financiación, nos permite poner más recursos para tener antes las cosas. Se podría, a ver qué más hay por aquí. Para Mac, ¿qué versión es la indicada? Para Mac no tenemos versión oficial de GeoBasic, nunca hemos tenido. En la web de geobasic.org, en otras distribuciones, puedes ver la existencia de versiones de GeoBasic que ha hecho la comunidad para Mac. Para la línea de la 2 hemos trabajado para tener por fin una versión oficial. En la 2.1 se ha hecho casi todo el trabajo de arquitectura necesario y nuestra planificación es que para la versión 2.2, que será pues a finales de este año, tengamos una versión oficial para Mac. Mientras puedes utilizar, como decía, estas versiones que ha generado la comunidad. ¿Eduardo? Manuel, te oigo ya. Eduardo. Manuel, tienes el micro abierto, puedes hablar si quieres. Hola, Sí, Manuel. sí, Creo que ahora te estoy escuchamos. oyendo. Eduardo. Pues efectivamente era un tema del Perfecto. antivirus. Me ha bloqueado la conexión. Sí, sí. ¿Dónde Yo voy nos a cambiar hemos de su quedado? ordenador. Bueno, os dejo yo con el profe y disculpad. Gracias, Bueno, Álvaro. no sé Por dónde tomar nos hemos protagonismo quedado unos exactamente, si alguien me momentos. puede decir. Te has quedado, a ver, cuando ibas a hacer, tenías el área de las dos superficies, ibas... Sí. Vale, habíamos calculado el área de servicio de las fruterías por un lado y de los mercados y supermercados por otro, ¿correcto? Vale. Entonces, lo siguiente es calcular exactamente las zonas que cumplen los dos criterios que nos habíamos planteado. Es decir, que están a la vez
están a la vez alejadas de otras fruterías, es decir, de la competencia, y cerca de mercados y supermercados. Para ello vamos a utilizar el geoproceso diferencia. En la capa de entrada va a ser la capa que tiene el criterio positivo, es decir, en la que tengo que estar dentro. En este caso sería dentro del área de servicio de los mercados y supermercados y fuera del área de las fruterías, área de servicio, fruterías. Como capa de resultado, pues vamos a poner zonas posibles 2, porque había creado otra antes. Y aquí tenemos en azul, aquí lo podemos ver en este caso, por ejemplo. Teníamos por un lado, en morado son las zonas las áreas de servicio de los mercados, es decir, donde queremos estar, y en verde las áreas de servicio de las fruterías, que es donde no queremos estar. La diferencia es esta zona de aquí, en este caso, de esta frutería, para esta área de servicio. Bien, ahora tenemos el criterio espacial y tenemos una serie de áreas resultantes para toda la ciudad. Vamos a cambiar un poco el color para que lo veáis mejor. Estas serían todas las áreas que cumplen estos dos criterios espaciales de la ciudad. Pero vamos ahora a introducir otro factor que es los datos de población para intentar diferenciar entre las distintas zonas generadas. Para cruzarlo con los datos de población vamos a utilizar los datos de población que contiene la capa de manzanas. Es decir, todas estas manzanas contienen datos de población y queremos asociárselos a la capa de zonas posibles. Ello lo vamos a hacer mediante el proceso Spatial Join o enlace espacial. Como capa de entrada tenemos que seleccionar la de zonas posibles, que es a la que queremos dar los datos de población, zonas posibles 2, y como capa de recorte la zona de la que queremos extraer los datos, que es la capa de manzanas. Como capa de salida pondremos zonas posibles 2 de población. Guardamos, ejecutamos el geoproceso. Un último paso es seleccionar los datos alfanuméricos que queremos extraer. En este caso, los datos de población que están contenidos en el campo totper. Y en concreto me interesa el sumatorio para saber la cantidad total de habitantes que viven en esas manzanas. Sumatorio. Y aceptamos. Y se nos ha creado una nueva capa. Bueno, en este caso espacialmente coincide, pero si nos fijamos en la tabla de atributos, pues tenemos también datos de población. Estos datos de población los vamos a utilizar para generar una simbología por intervalos. Vamos a poner un color rojo claro para las zonas que tengan poca población y un color rojo oscuro para las zonas que tengan mayor población. Y el campo de clasificación es el que contiene los datos de población, lógicamente. Calculamos los intervalos, aceptamos y si hacemos un zoom vemos cómo no todas las zonas están igual de pobladas. Aquí en concreto vemos dos polígonos que además son bastante grandes, con lo cual vamos a poder elegir entre todas las ubicaciones posibles que caigan. Con lo cual, incluso dentro de estos dos, este polígono tiene mayor, creo que es, o no sé si es el del mismo color ahora mismo, pero bueno, incluso podemos afinar más consultando la población. En este caso, esta zona tendría una población asociada de 2.390 habitantes, mientras que esta tendría 3.086 habitantes. Incluso esta sería un poco mayor, aunque la diferencia tampoco es muy grande. Por lo tanto, de toda la ciudad
nos podemos quedar sobre todo con estas dos zonas que son las que cumplen todos los criterios que hemos querido tener en cuenta en el estudio. Para finalizar, simplemente, bueno, aquí finaliza el estudio, el caso práctico, y simplemente añadir algunos enlaces de interés para descargar GeoBSIG, la versión 1.12, que es la que he utilizado en este caso. Sabéis, o si no lo sabéis, os lo informo en este momento que estamos estabilizando la versión 2.1 y desde aquí os animamos a que la descarguéis, la probéis y nos reportéis todos los errores, los fallos o las sugerencias que consideréis oportuno. Sobre geomarketing hay bastantes recursos en Internet, en concreto yo he seleccionado estos dos blogs y también comentar que acaba de comenzar un curso de GeoBSIG aplicado a geomarketing en el portal de GeoBSIG Training, al que todavía os podéis incorporar porque apenas acaba de empezar hace muy pocos días. Aquí en este enlace tenéis toda la información relacionada con este curso. Y por mi parte nada más en cuanto a la presentación y si queréis podemos abrir un turno de preguntas. Muchas gracias, Manuel. No sé si todavía tenemos tiempo para preguntas. Yo voy a abrir el micrófono de Álvaro también, para que pueda comentarles sobre algunas preguntas que quedaron pendientes. Bien. Álvaro. Hola. Bueno, yo creo que he ido contestando prácticamente todo y como hemos tenido ese espacio... Vale. Hemos innovado, ¿no? En los webinars, claro, hemos hecho las preguntas en medio de la presentación. Una que sea más de geomarketing que igual Manuel puede contestar. Creo que había una pregunta acerca de los datos utilizados en las... Exacto. Había varias sobre los datos análisis utilizados, pues sí. si había... Comento. Exacto, y si había web para descargar los datos y este tipo de cosas. Bueno, los datos es una parte muy importante de cualquier estudio, en general de cualquier estudio. En un estudio de geomarketing tenemos por un lado datos alfanuméricos o datos socioeconómicos, como podría ser en este caso la población, los índices de población, y tenemos datos gráficos. Ambos son importantes y la calidad del estudio depende directamente de la calidad de los datos. ¿Dónde podemos conseguir datos socioeconómicos? Pues en los institutos de estadística, ya sean regionales, nacionales. Yo conozco el caso del Instituto de Estadística de España, Instituto Nacional de Estadística, y la verdad es que hay muchos datos disponibles que podemos descargar y posteriormente georreferenciar con datos geográficos. ¿Dónde conseguir datos geográficos? Pues es un poco lo mismo. En este caso hemos utilizado una cartografía de manzanas de Valencia. No recuerdo exactamente dónde conseguimos estos datos, pero bueno, también en los servicios cartográficos cada país y cada región es distinto, pero bueno, es al primer punto donde podríamos dirigirnos para adquirir estos datos. Datos de red, también muy importantes, las vías de comunicación, las calles, pues un poco también lo mismo. En el caso de España, pues tenemos que gracias al proyecto Cartociudad tenemos toda la red de comunicaciones de España. Es muy importante que esta red esté topológicamente corregida para que los datos para que el estudio se realice correctamente. Perfecto, gracias Manuel. Había otra pregunta, Manuel, no sé si la quieres contestar, que no contesté yo, que era en otro tipo de ejercicios en los cuales sí hay que tener en cuenta la dirección de las vías, que cómo se trabajaría eso con GeoBSIG. Sí, rápidamente comento. Cuando generamos topología de red, vamos a generar otra vez topología de red. Bueno, no sé si está viendo todavía mi pantalla. ¿Se está viendo todavía? Sí, está bien. Vale. En este paso es donde podemos configurar el sentido.
Normalmente la cartografía de ejes de calle o de vías de comunicación tiene una codificación para los sentidos de circulación. Hay un valor cuando el sentido de la calle es igual al sentido de digitalización, otro valor cuando el sentido de la calle es opuesto al sentido de digitalización y un tercer valor o simplemente cualquier otro valor para cuando las calles tienen doble sentido. Esto se configura en este paso de la generación de la topología de red y como digo, para ello tenemos que tener un campo que contenga la codificación del sentido. En este caso, creo que me lo he pasado por aquí, sentido. Aquí tenemos distintos valores. O sea que la cartografía tiene que tener ya esta información y no tenemos más que, cuando generemos la red, configurarla convenientemente. ¿Alguna pregunta más? Gracias, Manuel. Creo que tenemos tiempo solamente para una pregunta más. Hay acá una pregunta de Adrián Castro, que le pregunta, le pregunta si dónde hay buena literatura acerca de todo el geomarketing. Acá, por ejemplo, en Brasil no existen libros de geomarketing y no hay muchas fuentes de muchos materiales acerca de geomarketing. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde se puede encontrar artículos, libros, otros materiales acerca de esta temática? Bien, un sitio en el que podemos acudir si queremos sobre todo artículos o allá a nivel más profundo es, lo que pasa es que no recuerdo cómo se llama, la aplicación de Google para artículos académicos. Google Escolar. Escolar, ¿no? Sí. Sí, Escolar. A ver. Es escolar.google.es en este caso, pues en español. Aquí si buscamos geomarketing, pues tenemos bastantes recursos. Creo que es el mejor sitio donde buscar sobre geomarketing. Porque los otros dos enlaces a los que he puesto en la presentación son a nivel de introducción, ciertamente. Perfecto. Muchas gracias, Manuel y Álvaro. Entonces, como ya les decía, las preguntas que no se pudieron hacer en el webinar se enviarán por email a Manuel y Álvaro para que puedan contestarles después del evento. Los materiales estarán disponibles, también los certificados de participación y les invito entonces a participar en nuestros próximos eventos, sean online o presenciales. La agenda de webinar ya se encuentra disponible y también la programación de los eventos MonoGeo Connect y las jornadas de GeoSig están disponibles en sus sitios web. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias Álvaro por su apoyo con las preguntas. También a Manuel por su tiempo y por su presentación. Y entonces ahora les pido a Manuel sus consideraciones finales. Bien, pues bueno, sobre todo pedir disculpas por el problema que ha habido y muchas gracias a los que han aguantado hasta que hemos podido volvernos a conectar. Bueno, pues simplemente el objetivo del webinar es que veamos una aplicación más de los sistemas de información geográfica, de las muchas que tienen, en un campo que yo creo que cada vez se usa más y se tiene más presente, que es el campo de los estudios de mercado, y en este caso del denominado geomarketing. Son unas pocas herramientas, pero que son de bastante utilidad y bueno, que en este caso GeoSig las tiene ya implementadas.
Y bueno, pues agradecer una vez más la oportunidad a Mundo Geo de participar en estos webinars y bueno, pues nada más, muchas gracias por la atención. Gracias Manuel, gracias Álvaro, también a todos por su participación en el webinar de hoy y a toda la gente de la Asociación GBSIG por el apoyo en la realización de estos webinars. Bueno, seguimos en contacto. Hasta los próximos eventos de Mundo Geo.